Sony ZV-E10, una excelente cámara con varios perfiles de imagen. Tiene perfiles cine, perfiles logarítmicos, HLG y mucha gente les encanta los HLG, otros logarítmicos, otros de cine. Pero cada perfil puede ser usado en ocasiones especiales y en este video les voy a contar yo cómo los uso. Hola Saiyajines, ¿cómo están? Espero que estén excelentemente bien. En este video vamos a hablar un poco de perfiles de color en la cámara Sony ZV-E10, una cámara que muchos aman, me incluyo, y que tiene muchos perfiles de color, entre esos el Cine 1, el Cine 2, el Cine 4, los S-Log y también tiene los HLG. Pero hay gente que dice que solamente se usa el HLG, otros que solo es logarítmico, y vamos a ver, vamos por partes. El tema es que cada perfil tiene características especiales que pueden ser usados en condiciones específicas. Pero para entender un poco eso tenemos que saber qué es. Primero, que son perfiles de color. Y los perfiles de color no son más que el resultado de una fórmula aritmética de pronto muy compleja que tiene Sony para sus cámaras, Panasonic para sus cámaras, Fuji para sus cámaras. Y esta fórmula está basada para que, o está hecha para que el sensor interprete los colores de cierta manera. El espacio de color es muy grande y las cámaras no pueden coger todos los colores. Ese es el tema. Entonces, por eso hay unos perfiles de color. Hay unos que se usan más para día, otros más para noche. Y vamos hoy a ver tres perfiles esenciales. Pero antes les voy a decir algo. Como sé que algunos pueden estar un poquitico perdidos sobre qué es un perfil de color, qué es la profundidad de color, ¿no? ¿Qué es una imagen en log? De pronto, ¿qué es una imagen en RAW? Bueno, abajo les voy a dejar unos videos que lo explican muy bien, porque este video se trata de hacer algunas pruebas, pero para que ustedes entiendan todo mejor, váyanse a esos videos que son excelentes y van a quedar hechos unos duchos en color. Bueno, vamos a hacer pruebas con el Cine 4. Vamos a coger de los log el S-Log 3, el que más se usa, y vamos a colocar y vamos a probar también el HLG 3, ¿ok? La prueba va a ser muy sencilla. Vamos a tener este mismo escenario. Vamos a tener dos, digamos, los dos formatos. Uno con baja luz. Vamos a apagar un poco las luces de los techos. Vamos a poner baja luz. Y otra con ya este mismo escenario todo prendidito, luces de colores atrás. Y bueno, ¿no? Vamos a ver cómo nos va en estas pruebas. Pruebe usted mismo también todos los perfiles, pruébenlos, porque el tema de los perfiles de color es algo, para mí es muy subjetivo. Lo que para mí me puede gustar una imagen, de pronto para usted no. Todo está en el gusto de cada quien. El tema es que sí hay unos parámetros básicos que se deben cumplir para que en cada perfil haya una buena exposición. No me enrollo más y vámonos con las pruebas. Ahorita estoy en el perfil Cine 4 y en este perfil vamos a tener una ISO, por lo menos la tengo en 200, que es lo mínimo que me permite la cámara. El exposímetro lo vamos a tener en 0,0 y por eso la F la vamos a tener en 2.8. Este perfil sirve mucho para situaciones oscuras o de baja luz, ¿listo? Y así se ve este perfil, el Cine 4, que para mí es el mejor perfil para la noche, y si usted graba por ejemplo fiestas y eventos, este es muy bueno para temas de fiestas y cosas nocturnas porque tiene muy bajo nivel de ruido, realmente lo maneja bastante bien, ¿vale? Ese es el perfil Cine 4. Vamos a manejar estas pruebas en este ambiente y ahora vamos a prender las luces y vamos a colocar un ambiente con más luz a ver cómo se comporta este perfil. Bueno, y así se ve el perfil Cine 4 cuando ya tenemos un más ambiente de luz. Tenemos las luces del cuarto prendidas, unas luces de colores que son las que normalmente uso, también prendidas, ¿no? Para que den algo de ambiente. Como lo ven aquí, les quiero decir que el perfil Cine 4 también tiene algo que es bastante peculiar, y es que maneja ISOs bajos, maneja muy buena nivel de ruido con poca luz, pero cuando ya hay luz, pues podemos tender a ver alguillo de ruido, ya la imagen no es tan contundente como cuando tenemos poca luz. Pero bueno, así se ve este perfil que es el Cine 4. Bueno, y este es el perfil S-Log 3 en la cámara Sony ZV-E10. Bueno, este perfil es bastante particular porque este es un perfil logarítmico que va a necesitar que
expongamos un poco más esas luces, o sea, que tengamos más exposición, de hecho una sobreexposición. Lo podemos colocar en el exposímetro entre +2 y +1.7, es decir, en ese rango entre +1.7 y +2 podríamos manejar el exposímetro. Si nos pasamos de ahí, sí vamos a tener problemas, ¿ok? Vamos a tener la ISO en 500, que es lo mínimo que me permite ese perfil, esta cámara en ese perfil, y vamos a colocar, yo por lo menos ahora tengo la F en 2.5, la tuve que rebajar a como la tenía en el Cine 4, porque este perfil necesita mucha más luz. Entonces, bueno, así se ve. El perfil logarítmico va a tener ruidillo, sobre todo en estas condiciones de baja luz y sobre todo con estas cámaras de 8 bits. La Sony ZV-10 es una cámara de 8 bits. Eso significa que no va a manejar tan bien la profundidad de color como las cámaras de 10 bits. El Slug 3 es un muy buen perfil en esta cámara para manejar situaciones en exteriores, aunque vamos a tener algo de banding en los cielos o en algunas escenas donde haya mucha degradación de color, y eso significa ahí es donde los bits nos pasan la factura, porque el bit o la profundidad de color, cuando tenemos más bit va a haber mejor recepción de los degradados del color. Entonces esta que tiene 8 bits podremos ver unos cielos que vienen en un tono de azul y bruscamente cambian a otro tono de azul, y bruscamente se notan esas líneas de cambio porque no tiene profundidad de color, es decir, que se pueda ver la degradación del color homogénea o más estilizada, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Este es el perfil, es el Log 3 en condiciones, digamos, de baja luz, con más luz, mucha más luz de hecho, ya luces de colores, y ya allá ya una luz haciendo, ¿no?, algunos efectos de luz, ¿no? ¿Qué les parece? Vamos a ver cómo se ve. Ahora vamos con el otro perfil que quiero ver ahora, y es el HLG 3. Vamos a ver. Bueno, este es el perfil HLG3, un perfil que maneja una saturación un poquitico más arriba que los otros perfiles. Es un perfil que está muy ya procesado en cámara, es decir, no tienes que hacer tanto en postproducción para arreglarlo, sale ya de hecho muy bonito, es una imagen que ya sale muy trabajada. Yo lo manejo siempre con un piso de ISO bajo, y la cámara me lo permite hasta 125 se puede tener. El exposímetro lo manejamos en ceros y la F la tengo en 2.5, y así se ve en condiciones de baja luz, que son las mismas condiciones con las que hemos hecho el Cine 4 y el Slug 3. Ahí bajamos el exposímetro, estamos ligeramente sobreexpuestos 0.3, simplemente es una prueba, quiero ver qué tal se ve así, porque ya acá en mi monitor, en el false color, ya mi cara se ve que está bien expuesta, ¿no? Así lo estoy viendo. Vamos a ver qué tal se ve, ¿ok? Ahorita sí prendamos todas las luces. Bien. Y así se ve con el HLG3, ya con más luces, ¿no? Con un ambiente más iluminado. Vamos a ver qué tal lo ven ustedes. Las cebras aquí yo las manejo en más 100 también. De hecho, las manejo en 100. Puedo variar ahí, pero igual realmente me baso mucho en que no tenemos cebras por ninguna parte. Creo que estamos bien. El exposímetro está ahí, se me sube, está en 0,0, perfecto. Y acá en el monitor mi cara aparece en verdecito, que también significa que no estoy del todo iluminado, pero está bien, estamos bien. Algunas partes ya se ven rosaditas, ¿no? Obviamente si me acerco a la cámara me voy a ver un poco mejor expuesto porque tengo aquí la luz. Y así es el perfil HLG3. Entonces ya hemos visto 3 perfiles en 2 situaciones de iluminación. Vamos a ver los resultados y vamos a concluir. Para ustedes, ¿cuál es el mejor perfil? Para mí, el mejor perfil es el que ustedes aprendan a manejar bien. Y recuerden, pueden tener un perfil en condiciones de baja luz y otro totalmente diferente en exteriores o con mucha iluminación, como otro en el atardecer. Hey, practiquen y practiquen. Por ahora, hasta aquí van las pruebas. Bueno, Saiyajines, y ahorita vamos a hacer una pequeña comparación de estos perfiles, ¿no? Para ver qué tal les fue con respecto al ruido. Y comencemos con el Cine 4, pero vamos a aumentar un poquitico acá a 200 para poder ver qué es lo que está pasando por aquí. En el Cine 4 vemos que hay un ruido, evidentemente hay un ruido, pero es un ruido muy homogéneo, es un ruido muy bien manejado. Miren esta gorrita
bastante bien definida, ¿no? Vamos a ver cómo se ve aquí Slog 3. En el Slog 3 sí vemos un ruido ya un poquitico más grosero. Miren, aquí la gorra está pues, digamos que está ya con mucho ruido. ¿Y qué tal HLG 3? ¿Cómo lo hizo HLG 3? Bueno, también tiene ruido homogéneo, ¿no? Y la gorra está más definida, aquí la podemos ver. Vamos a bajar un poquito y vamos a ver HLG 3 cómo se comporta en esta zona, ¿no? Y es muy homogéneo realmente. Aquí la camiseta, que es negra, pues aquí en el monitor mío no le veo ningún ruido grosero ni mucho menos, y aquí se ve muy homogéneo. Acá tenemos un pequeño trípode que sí se ve un poquitico borroso. Vamos a ver por acá cómo se comportó. A ver, aquí cómo se comportó el Slog 3, ¿no? Aquí tiene un manejo, digamos, lo que bastante aceptable. Creo que se ve un poquitico más definido. No, para mí se ven igual de borrositos el trípode, el pequeño trípode que tengo allí. La camisa se ve bien, digamos que no tiene ningún problema, ¿no? Y si vamos subiendo, vamos aquí sí hay problemas porque vemos un ruido un poquitico más grosero, vemos unas manchas de un color extraño, ¿no? Y vamos a ver cómo se acaba de comportar acá abajo el Cine 4, bastante homogéneo realmente. La camisa que es negra se ve muy bien y veo que tal vez es un poquitico más definido. Este trípode se ve muy bien, manejó muy bien los bordes y como el detalle, ¿no? Pero ustedes se preguntarán, bueno, ¿y el Slog 3 por qué tiene ese ruido? ¿Qué pasó? Lo que sucede es que el Slog 3 funciona muy bien en cámaras de 10 bits. En cámaras de 8 bits va a tender mucho a hacer banding, que es cuando, como no hay mucha profundidad de color, lo que hace el Slog 3 es cuando necesita buscar un tono de algún color específico que no lo tiene en una degradación, por ejemplo en un cielo, lo que hace es colocar el color inmediatamente, el color que le sigue. Entonces ahí no va a haber como una homogeneidad cuando se vaya degradando. Entonces se van a ver como líneas, ¿no? Y va a tender a hacer estos ruidos groseros. Pero realmente es igual bastante aceptable en esta cámara, ¿no? En las cámaras de 10 bits esto sí es mucho mejor tratado, ¿ok? Pero vamos a ver qué tal se vio, ¿no? Aquí cuando estábamos ya con luz, cuando había ya un ambiente más iluminado. El Cine 4 se comporta bien. Miremos que tiene un ruido, pero es bastante aceptable y digamos que ya es bastante normal. Miremos aquí el monitor se ve bastante definido. Pero miren acá, ese es el Slog 3. Vamos a colocarlo un poquitico aquí. Miren cómo se ve el degradado acá en Cine 4, que se comporta mucho mejor en esas situaciones. Y miren cómo degrada el Slog 3. El Slog 3 necesita bastante rango dinámico. Es un perfil que supuestamente tiene un gran rango dinámico, pero en 8 bits no tiene profundidad de color y empieza a hacer estos pequeños errores como empastelados, ¿no? Vamos a ver por acá cómo le fue a el degradado con el HLG 3. A ver. Bueno, se maneja bastante bien. Es un manejo que es bastante aceptable, sobre todo en un perfil que sale casi que hecho desde la cámara, ya sale muy bien tratado, es muy poco lo que tenemos que trabajarle. Acá el HLG 3 funcionó muy bien, la cara en HLG 3 pues sí se ve un poquitico más saturada, ¿no? Es un perfil un poco más saturado. Aquí en el Slog 3, bueno, aquí se podría ver, ya ahora veo mi cara un poquitico como amarilla, pero bueno, eso ya tiene que ver un poco como cómo degrada el color. Y acá pues en el Cine 4 casi que el color piel sale muy bien de la cámara, no hay que hacerle mucho a la piel, ¿vale? Bueno, estas son las grandes diferencias. Para mí el que mejor se comporta, digámoslo, el más regular de todos es el Cine 4. El que le seguiría para mí es el HLG 3 y el Slog 3. Hay que trabajarle mucho para poder tener unos tonos bonitos. Hay que saber mucho de cómo hacer talonaje de color y todo eso. Pero igual con todo eso va a tener estos problemas. Bueno, Saiyajines, y hasta aquí estas pruebas. Espero que les haya gustado el video y sobre todo que les haya servido lo que aquí vimos. No voy a concluir diciendo que este perfil es mejor que el otro o que no.
vuelvo y le digo, ensaye todos los perfiles y mire cuál le va mejor en la situación específica que usted necesite. Pero sí puedo también sacar unas conclusiones muy generales, y es que en el Cine 4 vamos a tener, digamos, una mejor de respuesta en los negros, sobre todo en baja luz. Los logarítmicos son muy chéveres para situaciones donde estamos a campo abierto, luz día, ¿no? También, pero va a tener un poco de banding en algunas escenas, hay que tener cuidado con eso. Y el HLG es uno muy cordial para mí, que se presta para escenarios así como esto, con luz controlada, como para escenarios en luz calle. Igual usted puede ir, ¿no?, maquilando ahí sus perfiles y escoger el que más le gusta. Si este video le gustó, hey, dale un like. Un like, me lo merezco, por lo menos el like. Y también lo invito a que le haga un clic ahí a suscribirse, porque pregunto yo pregunto, ¿por qué no? Hey, suscríbase a este canal y solamente darle clic ahí a suscribirse. También le puede dar un cliccillo ahí a la campanilla para que YouTube le avise cuando yo subo un nuevo video. Y bueno, creo que en perfiles de color la Sony ZV-10 lo hace muy bien. Nos vemos en el próximo video y recuerde, váyase siempre. Hey, siempre es mejor irse por la sombrita. Chao.